esconderé. Pues vamos a empezar con el sermón de hoy, a la carta de Efesios. La predicación expositiva a la carta de Efesios. Ya estamos acabando. Hoy estamos en el capítulo 5, ya más o menos por la mitad. Y seguimos una serie, la segunda parte de ser controlados o dominados por el Espíritu Santo. Esta es la segunda parte. Pablo ya viene diciéndonos, sed así, comportaos así, tener cuidados, ¿verdad? Luego nos dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, en el sermón pasado puse dominados por el Espíritu Santo. Hoy como segunda parte, para cambiarlo un poco, he puesto controlados por el Espíritu Santo. Y vamos a ver cuál es esa respuesta al ser llenos del Espíritu Santo. Vimos que ser llenos del Espíritu Santo es dejarnos controlar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vimos varias cosas, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de nuestra obediencia, ¿verdad? Mortificando el pecado. También vimos por medio de los medios de gracia, ¿verdad? Las ordenanzas de la Santa Cena, el bautismo, todo eso es obediencia. Ser lleno del Espíritu es ser obediente a lo que Dios nos demanda, conociendo cuál es su voluntad, buena y perfecta, santa y perfecta, ¿verdad? Pues hoy seguimos. Ahora vamos a ver cuál es esa respuesta, y una de ellas, de ser lleno del Espíritu Santo. Porque una respuesta de ser lleno del Espíritu Santo es la obediencia. La otra respuesta es lo que ha leído Pepe en Efesios 5. ¿Verdad? El texto dice, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Y ahora viene, ¿verdad?, una respuesta de nosotros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para empezar, nosotros sabemos cuál es la idea principal de la carta, de toda la carta de Efesios. ¿Cuál es esa idea principal? Reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria, la unión con Cristo. Somos, el día que Cristo murió por nosotros, al ser escogidos por el Padre y al ser aplicado la salvación por el Espíritu Santo, somos unidos a Dios, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Nosotros, como personas que hemos sido salvas, hemos sido regeneradas, hemos sido unidos a Dios, ¿verdad? Por eso es que dice unir todas las cosas a Cristo para alabanza de su gloria. Hoy tengo dos argumentos, que es el canto congregacional, lo que hemos hecho hace un momento, alabar al Señor en cántico congregacional, y el canto a Dios. El canto a Dios. ¿Por qué? Porque las dos cosas son lo mismo, ¿ves? El canto congregacional es un canto a Dios, pero en el canto congregacional, primero en las voces somos edificados nosotros, y otro, que le alabamos al Señor, ¿verdad? Suceden dos cosas. Somos edificados y le cantamos al Señor. Son dos actos que suceden en ese momento. Pablo nos viene exhortando en muchos ámbitos de nuestra vida. Él ha aplicado ya desde el primer capítulo, viene aplicando muchos ámbitos y va a seguir, porque luego vamos a ver, ¿verdad?, más exhortaciones de él. Por ejemplo, él nos ha hablado sobre un comportamiento como un verdadero cristiano, cómo ser un verdadero cristiano, cómo vivir en el gozo del Señor, ¿verdad? Las personas que están pasando por aflicciones, cómo debe estar el gozo sobre esas aflicciones. Nos acaba de decir cómo ser llenos del Espíritu Santo por medio de la obediencia, y no ser medios llenos, sino ser llenos en toda la plenitud del Espíritu Santo, nos dice la carta de los Efesios, ¿verdad? Toda la plenitud de Dios, toda la plenitud del Espíritu Santo. Hermanos, Pablo nos advierte sobre el cuidado de cómo andéis con los gentiles, porque querramos o no, nuestra vida diaria tenemos que juntarnos con gentiles. Yo me voy a mi trabajo y me junto con gente que no es protestante, evangélica o cristiana, o se hacen llamar cristianos católicos, no, ¿verdad? Pero no viven su catolicidad. O gente que simplemente no cree en Dios. Nos toca vivir con esa gente. Sois del mundo, pero no sois de ese mundo, ¿verdad? No sois parte de ese mundo. Entonces Pablo nos viene diciendo y advirtiendo cómo vivir con esa gente, no involucrándonos en sus deseos, en sus pasiones, en sus actividades, pero tenemos que vivir con esa gente, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la comunidad, ¿verdad? Así que Pablo nos dice, ¿cómo vivir con los gentiles? Nos dice, mirad con quién os juntáis, nos dice. Cuidado, nos dice.
de no apartarse del camino, ¿verdad? Que es Cristo y su palabra. Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Nuestro comportamiento con los gentiles no debe ser como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Así son los gentiles. Van a hacerte caer en sus pecados, ¿verdad? Y si tú das pie a reunirte con los gentiles, te van a arrastrar en sus pecados, en sus ideas, en sus pensamientos, en sus doctrinas. Te van a arrastrar. Te está diciendo, no seas como un niño fluctuante. Vienes a la iglesia y luego vas al mundo y participas también con el mundo. Pablo ya nos advirtió ya en el capítulo 4, no ser como niños fluctuantes. Hermanos, recordemos que en la carta nos enseña nuestra unión con el Padre, nuestra unión con Cristo y nuestra unión con el Espíritu Santo. Esa debe ser nuestra mente debe estar cuando te juntas con los gentiles, cuando vas al trabajo, que tú estás unido a Dios, que tú estás unido a Cristo y al Espíritu Santo y le debes obediencia al Padre. Así que no te debes arrastrar por la influencia de tus compañeros, de tus amigos, de clase o del trabajo en sus caminos. Tú tienes tu camino, debes seguir en ese camino. Recuerda que el Padre nos escogió, nos predestinó por medio del amor de su Hijo y por cual en Él somos aceptos, nos dice. Ustedes son aceptos por mi amor al Hijo, ¿verdad? Somos aceptos en el amado por medio de Cristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, donde fue molido, lo que hemos recordado hoy, fue molido su cuerpo, fue derramado su sangre, llevando nuestros pecados y limpiándolos por medio de su sangre, borrándolos. Nos enseña Efesios, olvidándolos, ¿verdad? El Padre se olvida de nuestros pecados como si nunca lo hubiéramos cometido, porque su Hijo ha pagado por ello, el cual nos imputa, por medio de su justificación, nos imputa su santidad, nos justifica y nos compra, nos remide, ¿verdad? Dios Espíritu Santo, con su gran poder, nos regenera, nos transforma, nos lleva a los pies de Cristo y nos aplica la salvación de Cristo. Habita en nosotros el Espíritu Santo, dominándonos, como hemos visto en el texto, en el sermón pasado, controlándonos, como vemos hoy en el sermón, nos guía siendo ¿qué? Sellados por la promesa. El Espíritu Santo es el sello de la promesa. Él es las arras de nuestra herencia. Dice que somos la posesión adquirida de Dios, ¿verdad? Somos redención en la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta? Tú cuando te comportas con los gentiles, cuando te juntas con los gentiles, tienes que tener todo eso en mente. ¿Para qué? Para seguir en el camino, para avanzar en el camino. Todo lo que Pablo nos está enseñando sobre todas estas doctrinas es para que no nos apartemos del camino de Cristo. Ahora después, ¿qué sucede? Que somos nueva vida, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Somos llevados desde las tinieblas en que nos encontrábamos igual que los gentiles a luz admirable que era Cristo, siendo transformados, siendo regenerados y siendo llenos por el Espíritu Santo. Todo eso tienes que tener en mente cuando te juntas con los gentiles. Hermanos, debemos dejarnos ser controlados y llenos por el Espíritu Santo. Lo vimos la semana pasada. Debemos dejarnos ser llenos y controlados. Entonces nuestra nueva naturaleza nos lleva a dar cánticos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Como tú te dejas ser controlado y eres lleno del Espíritu Santo, te lleva a hablar cánticos con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Ahora bien, un no regenerado, un gentil, un pagano, llámale como quieras llamarle, un infiel, llámale como quieras llamarle, no puede ser controlado por el Espíritu Santo porque en él no habita el Espíritu Santo. Él está sujeto a sus pasiones, a sus razonamientos entenebrecidos y su amo, su Dios, es el diablo. Y todo lo que haga, aunque él crea que lo hace para su vanidad, lo está haciendo para su Dios, que es el diablo. Los gentiles de afuera viven esclavizados por el diablo, por Satanás. Y Jesús les dice, ¿verdad? A los sacerdotes, les dice, vuestro padre, vuestro Señor, vuestro Dios, el diablo. Así viven los gentiles, para su Dios. Ahora, un gentil no regenerado no puede ser controlado, no puede ser dominado por el Espíritu Santo. Pero Pablo se está dirigiendo a hermanos en la fe en la carta de Efesios. Se dirige a hermanos en la fe, a cristianos. Es verdad que en esta iglesia hay hermanos bien posicionados en la fe.
Hay hermanos que pueden estar bien controlados por el Espíritu Santo y con muy buen conocimiento teológico de la palabra. Pero también hay hermanos que están luchando por sus pecados, que son más débiles en la fe, ¿verdad? Gente que recién se ha convertido, ¿verdad? Que están siendo transformadas su razonamiento, que están luchando con sus pecados. Es más, estos hermanos bien posicionados en la fe también luchan contra sus pecados, porque el que no peca es mentiroso, el que no peca. Otra cosa es que dejas de pecar poco a poco, ¿verdad? Ya vas conociendo cuál es tu posición como cristiano, cuál es tu identidad cristiana, que es como una persona regenerada, transformada y salva, ¿verdad? Entonces comienzas a pecar menos, ya sabes lo que es pecar y comienzas a pecar menos. Pero claro, hay hermanos débiles en la fe que no están muy controlados, no están muy llenos del Espíritu Santo y comienzan a pecar, y es una lucha constante con el pecado, contra el mundo. Así que, hermanos, en Éfeso se juegan con dos pies. Habían hermanos que jugaban con dos pies, un pie metido en la iglesia y otro pie metido en el mundo. Y hoy sucede en la iglesia también. Hoy sucede eso en la iglesia. Para eso Dios ha puesto maestros, pastores, evangelistas, ¿verdad? Gente que pueda guiar al rebaño, a los hermanos, ¿verdad? En la dirección adecuada, exhortándolos, haciendo disciplina, ¿verdad? Ahí abarca todo lo que es una iglesia, ¿verdad? La organización de una iglesia. En Éfeso pasaba igual, hermanos que jugaban con los dos pies, donde su corazón estaba tanto escuchando la palabra y deseando las cosas del mundo. Y Pablo está dirigiendo estas exhortaciones a esos hermanos en la fe. Si tus deseos están en el mundo, todo tu ser estará en los placeres del mundo. Tú no puedes estar con un pie en un lado y con el pie en el otro, porque vas a terminar cediendo a los placeres del mundo. Tanto si que tu corazón, tu mente, tu voluntad y hasta tu lengua estará dirigida más por los placeres del mundo que por de la iglesia. Juan Calvino dice, por cuanto la lengua, estamos hablando de cánticos, ¿verdad? Cánticos de alabanza, con himnos, salmos, ¿verdad? Juan Calvino dice, por cuanto la lengua no hará más que profanar la palabra de Dios. Estos hermanos que viven con dos pies, tanto con los gentiles y como esto, dice, más la lengua no hará más que profanar la palabra de Dios. Si no tenemos el afecto conjunto con la palabra, el afecto junto con la palabra, pero cuando dice que debemos hablar juntos con himnos, alabanzas y cánticos, es para corregir toda palabra frívola a la que somos demasiado dados, porque vemos cómo tenemos casi todos cosquillas en la oreja, y no hay quien no esté bien dispuesto a oír pequeñas charlatanerías. Y en esto no se cansa uno jamás. Aquel que haya recibido por una parte será presto a dar por la otra. Y aquí, como un día se pasará en nimiedades, o bien habrá aún palabras disolutas que serán para infectar las buenas costumbres. Y Dios habrá sido ofendido por en medio. He aquí, pues, al que los hombres están demasiado inclinados, a saber, para complacer los unos o los otros. No tendrán ninguna palabra de edificación, sino pequeñas frivolidades para hacer reír. ¿Te das cuenta lo que nos está diciendo Calvino? No se puede jugar con los dos lados. No puedes estar en el mundo y no puedes estar en la iglesia porque ofendes a Dios. Ofendes a Dios, dice Calvino, con frivolidades, dice, y solamente haces reír al Señor. Y hay algunos pastores que no pueden estar, de repente no están en el mundo, pero tampoco están en la iglesia, ¿verdad? Y solo son payasos, solo tratan de buscar sus beneficios económicos o aumentar la audiencia y viven, ¿verdad? Pensando en sí mismos, no en Dios y en enriquecerse. Esos son otros hermanos, otros pastores que son payasicos, viven en la iglesia siendo el payaso. Esta gente también está inclinada al mundo y a los deseos económicos del mundo. No más lejos de la realidad, lo que dice Juan Calvino, no más lejos de la realidad. Hoy en día muchos hermanos en las iglesias y pastores y líderes de alabanza, muchos líderes de alabanza solamente para hacerse famosos, ¿verdad? Para hacerse famosos, para coquetear a las hermanas o coquetear a los hermanos. Los efesios necesitaban aprender a sujetarse al dominio de Dios, al dominio del Espíritu Santo. Por eso Pablo los exhorta, sed llenos del Espíritu Santo. Los efesios necesitan disfrutar del gozo de esa protección que es el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No solamente es un canto congregacional, es una protección para los hermanos.
Cuando hay un cántico, ¿verdad? Y no estoy hablando, no se confundan con la doctrina carismática de levantar murallas, ¿no? Nosotros no levantamos murallas, pero el canto congregacional edifica a los hermanos y es una protección entre los hermanos, porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra lengua estarán cantando al Señor y es una protección para nosotros el cantar su palabra. Así que levantamos una protección entre nosotros, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Demuestra la sujeción al gozo del nuevo amor que hay en Dios en la iglesia. Demostramos nuestro amor que tenemos a Dios, ¿verdad? Para la iglesia, la primera iglesia cristiana, el cantar con himnos, recuerden que ahí no había cassette, no había CDs, no teníamos en el coche la música. La única música que se podía escuchar en ese tiempo era la que cantábamos. Ellos, si querían escuchar una alabanza, tenían que cantarlo. Si no te ponías a cantar, no escuchabas. No había CDs, no había USBs con música. Entonces los hermanos, ¿qué hacían? Se juntaban para cantar. Siempre alabanzas y alabanzas y alabanzas y alabanzas. Te das cuenta, era una protección para la iglesia, los cánticos y la alabanza. Es por ello que Pablo, para ellos era un honor el alabar al Señor. Es por ello que Pablo nos demanda cómo andar, cómo debemos andar, nos dice Pablo, cómo debemos vivir, en dónde deben estar puestos nuestros ojos, qué debemos escuchar, qué consumes, qué música consumes, qué alabanza consumes, cómo vives, cómo respondes a todos estos desafíos, siendo una nueva criatura, siendo una nueva criatura. Ser llenos del Espíritu Santo implica ser dominados por Él, ser dominados por la palabra. Dios está bajo el control de toda tu vida, tanto en la sombra del Altísimo como bajo sus alas, nos dice la palabra. Estamos controlados por Él y protegidos por Él. Siendo así llenos con el Espíritu Santo, los creyentes no solo gozarán del esclarecimiento y el regocijo, sino que además expresarán jubilosamente, lleno de gozos y muy vivificados, el conocimiento de la voluntad de Dios. Llegamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, revelando y descubriendo nuestros sentimientos hacia esa gratitud del cual es Dios. ¿Y cuál es la gratitud que le tenemos a Dios? La primera, que somos salvos por Cristo. Esa es la gratitud que tenemos hacia Dios. Los cristianos estamos en completa influencia del Espíritu Santo y de la palabra. Quedémonos eso en la mente, dominados, controlados por el Espíritu Santo y por la palabra. Y luego de esta introducción y pequeña, veo el punto 1. Vamos al punto 1, que es el canto congregacional. El canto congregacional. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Que se oiga de nuestra boca la alabanza de Dios, está diciendo Pablo. Que se oiga de nuestra boca, que salga de nuestra boca. Hablar es articular, ¿verdad? Tú cuando hablas, articulas palabras, articulas sonidos por nuestra boca. ¿Por medio de qué? De fonemas. Son fonemas, ¿verdad? Articulamos fonemas, ¿para qué? Para poder comunicarnos entre los hermanos y entre las personas, ¿verdad? Hablar en teología es lo mismo, articular palabra, pero no solo eso, sino que es predicar. Cuando Pablo dice hablando, está hablando predicar, predica. Así que vemos que vamos a ver que predicar no solamente es el sermón, sino también los cantos. El canto es predicar el evangelio, es predicar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Hablar es articular palabras por nuestra boca, comunicarse y también es predicar. Entonces, para predicar, primero tienes que ser regenerado. Yo que predico, primero he tenido que ser regenerado. Tengo que ser lleno por el Espíritu Santo, bajo la influencia ¿de qué? De la palabra. Yo no puedo predicar y ser lleno del Espíritu Santo si no tengo la palabra. Sería un payaso, que solo hablo lo que quiero hablar. Pero como tengo que predicar, predico lo que tengo en mis manos, la palabra. ¿Te das cuenta? Un predicador tiene que estar lleno del Espíritu Santo, haber sido regenerado y estar lleno de la palabra. Ser influenciado por la palabra, bajo el control de Dios y sobre todo tener el control y el corazón lleno de gozo, demostrándolo con cánticos y alabanza, nos dice la palabra, con cánticos y alabanza.
Pero claro, solo estos cánticos no solamente son alabanzas y ya está, no, dice que no son himnos, salmos y cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora bien, nos dice hablando entre vosotros. El cantar es un cántico congregacional, hablando entre vosotros, predicando entre vosotros. Y no solamente es predicar la palabra, porque estamos hablando de cántico. Dice, predicando en alabanza, en cánticos, entre vosotros, entre vosotros. Entre los hermanos de la iglesia. Esto me lleva al cántico congregacional. Nos juntamos todas las voces en toda la congregación. Una sola voz entre los hermanos. Una sola voz entre los hermanos de la iglesia local. Y esto puede ser primero con cánticos audibles. Por eso nos dice hablando. Cánticos audibles, que se escuchen, que se articulen, ¿verdad? Pues si tú me dirás, entonces el hermano que es sordo, pues el hermano que es sordo también canta. Si ustedes ven la iglesia de Sugel y estas iglesias grandes, tienen hermanos que están con las personas que van, ¿verdad? Dirigiendo a los hermanos que son sordos y con las manos van dirigiendo y ellos también cantan con las manos y todo. Así que no solamente quiere decir el audible, pues si tú puedes cantar audiblemente, lo cantas, ¿verdad? Ya los hermanos mudos lo hacen en su forma de articular el lenguaje, ¿verdad? Así que cánticos audibles, pronunciando la palabra entre hermanos. No solamente tarareando, porque hay hermanos que vienen y tararean, no es solamente tarareando, ni seguir la música con los pies, callado. No, no es eso, no es seguir la música con los pies. Pablo nos está diciendo que cantes, no que estés mirando parado, no, que cantes. Da igual si tienes buena voz o mala voz, yo la tengo horrible. No sigo el ritmo de mis hermanos, de mi hermano. En la iglesia que estaba no seguía el ritmo, desenfonaba y era horrible, pero cantaba. Me encerraba en mi círculo y yo lo daba todo, aunque para allá fueran gallos. Pero Pablo te está diciendo, habla, articula, ¿verdad? Es necesario lo articular. No te quedes mirando. Es cantar, es pronunciar palabras, que donde otro hermano tiene que escuchar tu alabanza, tiene que escuchar tu alabanza, donde tú escuchas la alabanza de otro hermano y sobre todo que somos edificados, escuchándonos unos a otros. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Te das cuenta? Con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es un paralelo, Colosenses es un paralelo de Efesios. Pero está más abundado, ¿verdad? Nos explica más que la palabra de Cristo more en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Siendo apasionados por el Evangelio. Porque dice, por edad dice que abunde en vosotros, dice la palabra. ¿Por qué? Porque somos apasionados por el Evangelio. Que por nuestras venas corra la palabra. Nos enseñemos, dice, exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. ¿Y cómo se hace esto? Por medio de la palabra. ¿Dónde está el principio de la sabiduría? En Dios, en la palabra, ¿verdad? Pero también dice cantando con gracia, no con aburrimiento, no con pereza o solo por compromiso. Pablo te está diciendo no cantes por compromiso o para que me vea la novia, para que me vea el novio como toco la guitarra, como toco la batería. Nos dice con gracia, con gratitud, con humildad, con gozo. ¿Te das cuenta? Tanto para el músico, para el que canta, como para el hermano que está ahí al frente, no debe ser la preocupación yo, sino la gratitud a Dios, la humildad a Dios, con gozo, con alegría y sobre todo dando gracias a los hermanos y a Dios. Esta gracia que está en nuestros corazones, ¿verdad? Es porque Dios nos ha salvado. ¿Te das cuenta? Dios te ha salvado y tú le das las gracias con cántico de alabanza. Le cantamos a Él, le cantamos a Dios, le cantamos con las palabras, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Acabamos de ver el paralelo, este es el paralelo de Efesios, pero mucho más ampliado que Efesios. Pero no nos quedamos ahí, hay aún más en el texto para poder entender y descubrir lo que Pablo nos está diciendo. Dice, los miembros de la familia de Dios deben estar caracterizados por esa gratitud a Dios. Todos aquellos que somos la familia de Dios nos caracteriza esa gratitud que nos está hablando en Colosenses. La canción produce
sorprendentemente cambios en la naturaleza de la persona por medio de sus sentimientos. Están, ¿verdad? Nuestros sentimientos están involucrados en el canto. Deben estar involucrados. Eso trae la gracia, la gratitud, el gozo. Nuestros sentimientos deben estar involucrados. Es más, nuestros sentimientos deben ser un testimonio de una persona nacida de nueva, por medio de llenos de gozo, dice en nuestros corazones. ¿Te das gozo? Lleno de gozo en nuestros corazones. Eso es sentimiento. Tú debes cantar con tus sentimientos a Dios. Debes demostrar tus sentimientos a Dios con gozo. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Te das cuenta? El gozo, la alegría. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla de la boca. Te estás dando cuenta, con sabiduría y con gozo. Y si eres un hombre bueno, de tus tesoros que sacas, gratitud a Dios por lo que ha hecho por ti. Y yo pregunto, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Es un corazón transformado, regenerado del pecado? ¿O estás con un pie en el mundo? Estás con un pie en el mundo. Puedes estar con un pie en el mundo y luchando contra eso. O puedes estar un pie en el mundo y te gusta el mundo. ¿Verdad? Ahora tú debes examinarte en qué posición estás. Pablo y Silas encarcelados en Filipos. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaba su corazón de ellos a pesar de ser encarcelados? En Hechos de los Apóstoles 16:22 dice, ya hemos visto, ¿no? Pablo encarcelado con Silas en Filipos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Azotarles, darles palo, ¿verdad? No uno, no 30 en italiano. No, los romanos azotaban hasta reventarte la espalda. No como la película Trentici, no. Trentici no. Ellos daban hasta agotarte, hasta reventarte. Los romanos aplicaban con la vara la muerte. Y daban. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibí este mandato. Los metió al calabozo de más adentro, del más al fondo, el más descuidado, el más húmedo seguro, ¿verdad? El más a fondo. Y los aseguró los pies con cepo, los amarró con cadenas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas estaban en oración, dice, cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasaba? Los presos oían. Y si seguimos ya en el texto, vamos más adelante, ya sabemos qué pasó, ¿no? Las cadenas fueron abiertas, las cárceles fueron abiertas, ¿verdad? Y luego el carcelero se convirtió, ¿no? Pero dicen que en medio de esas aflicciones, de ese sufrimiento, de esa tortura, oraban y cantaban himnos y los presos escuchaban. Y nosotros que estamos aquí en una iglesia, sin haber sido azotados, sin haber sido encarcelados, no estamos encadenados, debemos tener este mismo conocimiento de ser llenos del Espíritu Santo, orando y alabando con himnos al Señor. ¿Te das cuenta? Pablo y Silas azotados, encarcelados, maniatados, cantaban con gozo los himnos, cantaban a Dios. ¿Y qué pasaba? Todos oían la alabanza del Dios, porque ellos ¿qué cantaban? La palabra. Ellos cantaban la palabra de Dios. Y la gente oía, los esclavos y los encarcelados oían. Hermanos, si estás pasando por aflicciones, que estas aflicciones no sean mayor que tu gozo. Que no sean mayor que tu gozo. Que tu gracia, tu gratitud esté por encima de las pruebas. Que tu confianza en Dios esté por encima de las pruebas. Que tu voz que viene del corazón, sea más fuerte que las cadenas de tu aflicción. Más fuerte que las cadenas de tu aflicción. Que tu aflicción y que tu tristeza se conviertan, dice la palabra, ¿en qué? En gozo. En gozo a Dios. Hermanos, si somos adoradores, que sea en espíritu y verdad. Juan 4, 23, 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, a pesar de las aflicciones, adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y el que le adora es en Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, por medio de tu espíritu, y en verdad, que es la palabra, es necesario que le adoren, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, por medio de tu espíritu y con la verdad, que es la palabra y lo principal, el evangelio, ¿verdad? Tales oradores busca a Dios. Hermanos, adoremos a Dios llenos del Espíritu Santo.
pero también con la verdad de la palabra. Que nuestros cánticos estén llenos de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios, llenos de gratitud por Dios, por sus obras de Dios. Hablando entre vosotros, dice Pablo, hablando entre vosotros, además de aclarar que la sujeción, el control, el dominio engendra comunión con el Espíritu Santo. Cuando cantamos y alabamos entre hermanos, no solamente nos protegemos, como dice la palabra, sino que engendramos comunión los hermanos con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está aquí, no solamente habita en nosotros, sino que cuando nos reímos 1, 2 o 3, está el Espíritu Santo, está Cristo presente con nosotros. Indica el rol preponderante que tiene la canción en la congregación de los santos. ¿Te das cuenta el poder que hay en la hora de cantar? No solo del predicar, sino el de cantar en alabanzas. Qué importante, qué conocimiento hay detrás de la alabanza y la adoración. Por eso es que decía que no solo hay que venir a mover los pies o mirar, ¿verdad? Entiendo que los críos se distraigan, pero los que hemos nacido de nuevo tienen que entender qué hay detrás de la alabanza y de la adoración. El canto quita la pereza, ¿verdad? Las asperezas entre los hermanos inicia el gozo en el alma, ¿verdad? Quita si tú te estabas enfrentado con un hermano, el cántico cuando involucra los sentimientos y se junta el hermano, produce perdón, produce que tú te llenes de gozo, viendo a tu hermano cantar y tú cantando, que vayas y lo perdones. ¿Has nacido de nuevo? Eso hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Airaos, pero no pecados, recuerdan que estuvimos viendo. Y produce eso el Espíritu Santo entre los hermanos, que te llenes de gozo e iniciativas para pedir perdón a tus hermanos si has ofendido. Que cada vez que te sumerjas en la adoración sea en paz con tus hermanos. Sea en paz con tus hermanos, porque Cristo nos ha traído la paz. El Espíritu Santo nos trae la paz. Y si estamos involucrados en la alabanza y el Espíritu Santo nos va a traer paz entre los hermanos. Salmo 108:3 dice, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, entre los hermanos. A ti te cantaré salmo entre los hermanos, entre las naciones. ¿Verdad? Te cantaré a ti. Ahora bien, nuestros cánticos también son llenos de espíritu, dice, y en verdad. Y pueden ser no audibles. El cántico no solamente es audible, también es no audible. Aunque esto muchos teólogos estén en contra, yo sí estoy. ¿Por qué? Porque el no audible involucra tu corazón. ¿Me entiendes? A pesar de que lo que sale de tu boca está en tu corazón, pero eso no audible está en tu corazón. Me refiero a estar lleno del Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo es algo no audible, ¿verdad? Luego tienes que demostrarlo en obras y tienes que demostrarlo en cánticos, pero estar lleno de gozo es algo no audible. Cuando estás en tu trabajo, estás orando, es algo no audible. Estás trabajando, pero estás en oración. Mucha gente ora en su trabajo. Otros que tienen tiempo en el trabajo están leyendo. Cuando tienen su hora libre están leyendo. Otros están escuchando un sermón como yo. Cuando trabajo por las noches me pongo mi pinguinillo y tengo horas libres mientras que limpio y estoy escuchando sermones o estudiando en el instituto, ¿verdad? En el Instituto Spurgeon, escuchando mis clases, ¿verdad? Eso es no audible, es una adoración no audible. Otros se ponen a cantar. Mi mujer cuando está barriendo, está limpiando, está cantando. A veces en el baño también estás cantando, ¿verdad? Esa adoración no audible. Si tú estás barriendo y están los hijos y tú estás en tu mente cantando y alabando al Señor, es no audible, pero estás cantando y alabando al Señor en silencio, aunque no articules palabra, pero estás cantando himnos al Señor, ¿verdad? Yo a veces me pongo mi pinguinillo, como dije, y no solamente los sermones, me pongo música cristiana y si bien y tengo que atiendo a alguien, pero estoy cantando en mi mente, estoy cantando en eso. Eso es parte también de la alabanza y no es audible. Pero hermano, si estás en el metro, tú has escuchado a gente que visto cuando yo a Barcelona con sus pinguinillos, escuchando música. Y seguro que están cantando y siguiendo el ritmo, ¿verdad? Y no es audible. Están, ¿verdad? O en el autobús, ¿verdad? Pero tu deseo es adorar y alabar al Señor con cánticos, hazlo, no te prives. Dicen algunas personas, dicen, no, eso solamente para el momento de la alabanza de la iglesia. No, la alabanza y la adoración es para todo momento de tu vida, con cánticos, ya sea en silencio. Hazlo, sé edificado por el Espíritu Santo en diferentes etapas de tu vida y en diferentes momentos del día. Si en el cántico congregacional somos edificados todos juntos, ¿verdad? Porque cuando cantamos somos edificados todos juntos.
Cuando cantas tú solo, eres edificado tú solo, pero eres edificado por medio, ¿por qué cantas? Cantas la palabra de Dios, cantas el evangelio, eres edificado tú también. ¿Por qué? Porque estás alabando al Señor, estás alabando al Señor, estás abriendo tu corazón con gracia y con gratitud. Aunque no estés en el momento congregacional, lo estás haciendo para Dios. Si lo haces con la oración, también hazlo cantando, aunque no articules palabra. Hay que tener cuidado, como una conversación que tengo yo privada en el WhatsApp, y me gustó lo que dijo un pastor amigo mío, dice, hay que tener cuidado, Pepe lo sabe porque está en el grupo, hay que tener cuidado con estos paladines de la ortodoxia, dijo, estos paladines de la ortodoxia que buscan deformar la adoración diciendo que solo se debe cantar con salmodias en la congregación, solo salmos y punto. No se puede cantar en la congregación, reformadores, no se puede cantar que no sean salmos. Pero ¿qué nos dice Pablo en Efesios? No nos está diciendo solo con salmos, nos está diciendo con qué más, con himnos y con cánticos espirituales. Así que hay que tener cuidado con estos hermanos que quieren imponerse solo con salmodia, cuando Pablo no está diciendo eso. Así que ¿creemos a estos paladines o creemos a Pablo que está inspirado por el Espíritu Santo? ¿Verdad? Hay que descartar a estos hermanos. Cuidado con estos hermanos que desvirtúan la adoración, desvirtúan la alabanza y sobre todo desvirtúan la palabra de Dios. ¿Verdad? Que Pablo nos dice con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, estos cánticos espirituales, audibles o no audibles, son cánticos que nacen de nuestros corazones, de vuestros corazones. Hermanos, que no nos importe cómo son los cánticos congregacionales, o sea, me refiero a tu voz, que no nos importe tu voz, lo que nos importa es tu corazón, un corazón que esté entregado con gozo, porque da igual cómo sea tu voz, da igual si desentona. El que sabe cantar aquí, el que está aquí cantando es un profesional y sabe que tiene que seguir el ritmo y sabe cómo cantar. El que esté al frente da igual, ya los hermanos se encargan de seguir, ¿verdad? Pero que no nos importe cómo sea tu voz, lo que nos importa es tu corazón, tu corazón, tu corazón. Nos importa que tú crezcas individualmente y que también seas edificado congregacionalmente por medio de la palabra y de los cánticos, dice. Pero ¿de qué sirve si realmente estos cánticos no nacen de tu corazón? ¿De qué sirve? Si vienes aquí a la iglesia a cantar y no nace de un corazón transformado, regenerado y cristiano, o de un corazón apasionado por el evangelio y lleno de gozo del Señor, ¿de qué sirve? Mateo 15, 8 al 9 nos dice, este pueblo de labios me honra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. ¿De qué sirve cantar si tu corazón no está alabado, no está alabando al Señor y está lleno de gozo del Señor? Cuando tu corazón está lejos del Señor, ¿de qué sirve? No cantes mejor, ¿verdad? Está diciendo Pablo. Por las puras cantas, si el Dios no te está escuchando. Te están escuchando tus hermanos, pero Dios no te está escuchando porque estás lejos de Dios. Hermanos, ¿de qué sirve alabar al Señor con tu voz? Y solamente estás haciendo una simulación. Estás simulando delante del Señor. Estás disimulando. ¿De qué sirve venir y tocar los instrumentos? No solamente tú, sino el hermano que está en el ministerio de alabanza, cantando o tocando un instrumento. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Viene también a solamente simular. Si su corazón no está entregado a alabar al Señor, si solamente viene a tocar un instrumento para ser un hermano superior que a los otros, ¿de qué sirve que este hermano venga a tocar instrumento o a cantar? ¿Verdad? Si no le sirve al Señor de corazón, ¿de qué sirve? Si no estás lleno del Espíritu Santo, no estás en obediencia. Primero ve, arréglate con el Señor y así tus alabanzas serán sinceras, serán agradables al Señor. Sabemos que Dios nos aceptará. Cuando nos arrepentimos, nos acepta su arrepentimiento. ¿Verdad? Y nos conviene. Y nos conviene, si estás mal con el Señor, ve, arréglate con el Señor y canta lleno del corazón. Seamos celosos en la alabanza de Dios. Y que no sea un buen juez y testigo nuestros hermanos. Sean juez y testigo de nuestro gozo a la hora de alabar. ¿Verdad? Cuando manifestemos nuestro afecto al Señor, cuando manifestemos nuestros afectos, entonces tendremos también que hacer nuestro deber con el prójimo. Debemos hacer nuestro deber con el prójimo a fin de que cada uno sea exhortado.
Porque cuando tú cantas y alabas al Señor, exhortas a tu hermano. Estás hablando, exhortando con cántico, con alabanza, ¿verdad? E induciendo al ejemplo a tu hermano. Estás dando un ejemplo a tu hermano. Cuando vienes con gozo a cantar al Señor, das ejemplo a tu hermano. Así que alabemos al Señor con toda nuestra personalidad. Y esto va incluido los afectos, el intelecto, la voluntad, los sentimientos, nuestros sentidos agudizados, para tener un encuentro con Dios, para tener un encuentro con los hermanos. ¿Mediante qué? Mediante la alabanza. Mediante la alabanza. El versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones. Perdón. Dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Según William Hendrickson dice, el término salmos tiene con toda probabilidad referencia al menos principalmente al Salterio del Antiguo Testamento. Himnos principalmente a la alabanza dada a Dios y a Cristo en el Nuevo Testamento. Como vemos en el versículo 14 más arriba dice, donde Cristo es alabado como la fuente de la luz, el contenido de tal vez líneas de estos signos, ¿verdad? En el versículo 14. Y finalmente con cánticos espirituales, principalmente la lírica sagrada, dice Hendrickson. ¿Qué es la lírica? Es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones, pensamientos subjetivos respecto a una persona o un objeto de inspiración. La expresión habitual en el género lírico es el poema, tratando temas no directamente relacionadas a la alabanza de Dios, ¿verdad? Cánticos espirituales dice que no está relacionado directamente con alabanzas a Dios, dice, o a Cristo, sino cánticos de lo que ha pasado en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Cómo Dios nos ha salvado y damos alabanza de cómo Dios nos ha salvado. No va directamente a Dios, sino lo que Dios ha hecho en tu vida y tú le respondes con cánticos. Puede existir, sin embargo, dice Hendrickson, cierta superposición en el significado de estos tres términos según lo que usa Pablo en cada uno de ellos. Lo que está diciendo es que cada una significa una cosa o cánticos espirituales significa todo. Así que nos deja en el aire. Para mí, cada uno tiene su cosilla. Uno va dirigido a Dios, a Cristo, otro era himnos del antiguo, cómo Dios se trabajó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que son los salmos. Luego está en los himnos, como alabamos a Dios y al Señor por sus obras, y los cánticos son cánticos de que cómo Dios ha obrado en nosotros, ¿verdad? Cómo cantas por tu esposa, por tus hijos, por X motivos, ¿verdad? Y alabas al Señor. Pero también tenemos a Raúl Caballero. Según Raúl Caballero, en su comentario dice, los salmos eran composiciones en su mayoría del rey David, casi lo mismo que Hendrickson, que iban acompañados con música e instrumentos, ¿verdad? Aquí ya él da más detalles. Iban acompañados de instrumentos. Y usadas como permanente fuente de inspiración en todos los tiempos. Ahora, los himnos, dice, eran composiciones dedicadas a la alabanza y la gratitud a Dios. Hendrickson dice a Dios, al Señor, pues hablando como un Dios trino, ¿verdad? Y las canciones espirituales, odas espirituales, que son las odas. La oda es un poema lírico, como dice Hendrickson, y una composición poética de tono elevado y cantado que trata asuntos diversos, en otras que se recoge una reflexión del poema o del poeta. Según el tema que se trata, puede ser de índole religioso, heroico, filosófico o amorosa. En general se aplica a todo poema a ser cantado, lo mismo que está diciendo Hendrickson. Era una variedad de expresiones, algunas de las cuales podían sugerir espontáneamente. Tú te inventas alabanzas al Señor. Adjetivo de espiritual define el sentido de la oda. Cánticos espirituales, odas, poemas, ¿verdad? Por lo que Dios ha hecho en tu vida, por tus hijos, por tu trabajo, dando gracias, lo que sea. En todo caso, fuera uno, a lo que se refiere Pablo, fuera lo otro, que fuera el salterio, o una connotación salteria, ¿verdad? Lo que Pablo nos quiere decir es que sale del corazón. Ya sea solamente salmos en ese tiempo, himnos o cánticos espirituales, lo importante es que salga del corazón, nos está diciendo Pablo. Que nace en el corazón transformado y regenerado. Tus cánticos nacen en tu corazón apasionado por Dios, entregado a la iglesia. Y la iglesia entregada y apasionada a Dios y a Cristo, quien derramó su sangre y quien nos toma como esposa. Estás
tan unido a Cristo que te toma como esposa. Te toma como esposa. ¿Y por qué te toma como esposa? Porque más adelante va a hablar de los hijos, de las esposas y de los amos, que hoy serían pues nuestros empleadores, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuándo cantas al Señor? ¿Y cómo cantas al Señor? Pues dejemos esta respuesta para que lo medites y te examines tú tu corazón. ¿Cómo alabas al Señor? Esto me lleva a mi segundo y último punto para acabar. El canto es a Dios. No solamente el canto es a la congregación, entre los hermanos, sino también a Dios. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos en primer lugar cantar a Dios. Ese debe ser nuestro primer lugar. Antes de ser edificados, cantamos a Dios. Hay que tenerlo en cuenta. Cantamos a Dios. Cantamos a Dios por todas sus obras, reconociendo los bienes de los cuales somos deudores a Dios, porque somos deudores. Él nos ha salvado y somos deudores. Y que esto nos incite ¿a qué? A alabarlo. Y que no solo que cada uno haga su deber en privado, sino también que nos traiga los unos a los otros, hablando uno a nosotros, como un ejemplo mutuo entre los hermanos. Dando, dice, siempre gracias, acción de gracias. ¿A quién? A Dios y Padre. ¿Qué son las acciones de gracia? Acción de gracia es el reconocimiento agradecido de los beneficios, como ya hemos visto desde el capítulo 1, beneficios espirituales recibidos por Dios. Pero supone que la persona ocupada en esta actividad, cantando entre los hermanos, reconoce tres cosas. Uno, que las bendiciones que disfrutas fueron otorgadas, de modo que honradamente no puede atribuirse crédito por ellas, ¿verdad? Son por gracia. Que es totalmente indigno de ellas. No te lo mereces, pero por gracia te ha sido dado. Y que son grandes y muchas. Las bendiciones espirituales son muchas, como ya hemos visto en la lista del capítulo 1. Hermanos, si retrocedemos un poco, Pablo ya nos habla de estas acciones de gracias en Efesios 5, del versículo 1 al 4. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice que es ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante, Cristo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necesidad, ni tribunerías, que no convienen, sino antes con bien acciones de gracia. Dice, sino antes bien acciones de gracia, ¿verdad? Con obediencia, acciones de gracia. ¿Te das cuenta? Lo que no es acción de gracia es todo esto. Deshonestidades, fornicación, eso no es acciones de gracia. Estás concurriendo a pecado más bien, ¿verdad? Entonces, acciones de gracias es partir primero de un corazón transformado, una mente regenerada y obediencia a su palabra, siendo llenos del Espíritu Santo. Eso es dar gracias a Dios. Hermanos, estando en este estado, el cristiano, alabando al Señor y siendo lleno del Espíritu Santo con cánticos, salmos, himnos y cánticos espirituales, deben ser abundantes, dice, plenos y rebosantes. Ahora, estas acciones de gracias, reconocimientos agradecidos a Dios, ¿verdad? De los beneficios que hemos recibido, siendo lleno del Espíritu Santo con cánticos y salmos y himnos, cánticos espirituales, deben ser abundantes y rebosantes, porque nos lo dicen Colosenses. Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Acciones de gracia. Nuestras expresiones deben ser en abundancia. Nuestra alabanza de gratitud debe ser día a día. No solamente oramos día a día, cantamos con himnos, cánticos espirituales, con salmos todos los días. Abundante acción de gracia y gratitud al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en las cuales estamos siendo edificados como iglesia. Somos edificados y sobreedificados, nos dice Pablo, por medio de la palabra, la oración y las ordenanzas, ¿verdad? Por medio de la alabanza, que sobreabunde en nuestros corazones y que sobreabunde en la iglesia. ¿Cuánto y cuándo deben sobreabundar estas acciones de gratitud
y expresiones en los cantos. Siempre y por todo. Siempre y por todo. No solamente en la iglesia, no solamente en las reuniones de estudio y oración, en todo momento, en la familia, en la intimidad, en el trabajo, en el colegio, en el instituto, en la universidad. Hermanos, hasta en medio de la aflicción, como hemos visto, en el medio de la angustia de nuestra alma, debemos tener gratitud y gozo al Señor y dar gracias por todas las cosas, por todas. Gracias, Señor, por tu obra de salvación, pero también por mantenerme con vida. Cada día de mi vida es una gratitud a Dios. Gracias por tenerme salud. Y yo canto al Señor porque estoy sano. Gracias, Señor, por mis hijos. Estos son cánticos espirituales que no van directamente a Dios, pero van. Gracias por mis hijos. Le estás dando gratitud a Dios. Gracias por el trabajo. Gracias por el ministerio. Gracias por la iglesia. Cánticos espirituales en todo momento y por todo. ¿A quién está dirigida nuestras acciones de gracias? ¿A quién están dirigidas? El texto nos dice, a nuestro Dios y a nuestro Dios y Padre, dice Pablo. Es la primera causa que nos dice Pablo cuando se refiere a que habiéndolos conocido, nadie les dio gracias, ¿verdad? Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, ¿te das cuenta? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conociendo a Dios, no le dieron gracias, dice, ¿verdad? Conociendo a Dios, no le dieron gracias. Nosotros que conocemos a Dios, le damos gracias a nuestro Padre y Dios, ¿verdad? ¿Conoces a Dios? ¿Le das gracias a Dios? Esta es la causa primaria. Y la secundaria es conocerle y darle gracias. Y darle gracias. Jesús se apartaba después de trabajar todo el día en su ministerio. Se apartaba para orar con su Padre, para darle gracias al Padre. Dio gracias por nosotros. No solamente le daba gracias por X motivo, le daba gracias por nosotros. Lo que tú me diste para cuidar, lo he cuidado y ninguno se ha perdido. Solo el que fue destinado para perdición. Esa es una oración. Es una oración. Juan 17, del 9 al 19. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he glorificado en ellos. Y sigue el texto, ¿verdad? Jesús se apartaba para alabar y dar gloria al Señor en privado. Estamos llenos del gozo porque conocemos la palabra de Dios. Hemos creído en la palabra de Dios. Hemos creído en el Padre, en el Espíritu Santo y en Cristo. Entonces, si va dirigida al Padre, Pablo nos dice que todo le pidamos a Él en nombre del Señor Jesucristo. En nombre del Señor. Va dirigido al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, estas son nuestras acciones de gracias. La oración y los cánticos, ¿verdad? Y aquí en la iglesia pues le sumamos la predicación de la palabra, la evangelización en las calles. Hermano, os ruego que vosotros sean llenos del Espíritu Santo, obedezcan la palabra, por todo y sobre todo la palabra. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Termina el texto en el 21, que será el próximo sermón. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo, después de dar tantas ordenanzas, tantas exhortaciones, nos demanda ser llenos del Espíritu Santo en obediencia, estar bajo su control, dando gracias siempre al Padre. ¿Para qué? Para terminar, ¿para qué? Para someternos, dice Pablo en el 21, para someternos a la autoridad de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y estamos cantando, alabando, himnos, salmos, cánticos espirituales, estamos bajo la autoridad de Dios. El temor reverente, el temor es reverencia a Dios. Pablo nos dice, someteros a Dios, porque seguirá introduciendo más adelante cómo estar sometido a Dios. ¿Te das cuenta? Ya eres lleno del espiritual, eres edificado en alabanza, sométete a Dios, y ahora en los siguientes textos nos va a decir cómo estamos sometidos a Dios. El esposo con la esposa, sometidos a Dios. El padre con los hijos, sometidos a Dios, ¿verdad? El siervo con su amo, o el empleado y el empleador sometidos a Dios. Hermanos, mi mayor deseo es que conozcan a Dios en toda su plenitud por medio de la palabra. Que vengas a los pies de Cristo si escuchas este mensaje. Y si aún no has conocido a Cristo,
Apártate, habla conmigo y te hablaremos del Evangelio, hablaremos de Cristo, ¿verdad? Hablaremos del Evangelio, que es poder de salvación. Hermanos, dejaros edificar por el Espíritu Santo, por Cristo. Dejaros ser llenos por el Espíritu Santo. Dad gracias al Padre por todo. Y sobre todo, que vuestros ojos estén fijados en la meta final, donde está la esperanza y la certeza, certísima, como dicen algunos, que seamos resucitados y glorificados en el día postrero. Todos mis hermanos, os deseo que cuando vengan aquí cantemos cánticos de alabanza, himnos y salmos a nuestro amado Dios, que está en los cielos y que está aquí en la tierra también, ¿verdad? Como el Espíritu Santo, como vicario de Cristo. Para que cuando venga Cristo podamos cantarle y alabarle glorificados en un nuevo cuerpo para siempre y eternamente. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermanos.